Hoy vamos a ver el mundo después de Alejandro. Alexandros se fue haciendo casi Dios. Fue adquiriendo la divinidad de los egipcios con el oráculo de Ra. Fue adquiriendo la divinidad de los persas cuando fue conquistando Persia. Fue adquiriendo el carácter de semidios casi mítico, como aquellos lectores de ciencia ficción que hayan leído la obra de Frank Herbert Dune. Van a ver cómo Paul Atreides se transformó de un personaje heredero de una casa dinástica en una especie de dios, de Mesías, de Fremen, el hombre que rescataría a los dios casi mítico, como aquellos lectores de ciencia ficción que hayan leído la obra de Frank Herbert Dune. Y con toda la aureola, él creó un arquetipo. De ahí en adelante, lo propio era ser como Alexandros. Y lo creó porque Julio César, Napoleón, todo el mundo evoca a Alexandros como el arquetipo de lo que es un conquistador. Él creó esa imagen en la historia de lo que es un conquistador en el sentido propio del término. El único que no le comió carreta a él era Diógenes. Diógenes era un hombre de la escuela de los cínicos. Ahí había 3 escuelas en ese momento que se estaban formando. Eran las escuelas de los estoicos, las escuelas de los hedonistas y las escuelas de los cínicos. Se llamaba cínico no en el sentido en que hoy tiene la palabra, no es un sentido peyorativo, no es una persona que se burle, digamos, de la virtud o que se aproveche de ella en detrimento de los otros. No, Diógenes lo que buscaba era la virtud con una linterna. Andaba buscando a los hombres honestos con una linterna porque creía que no había hombres honestos. Lo que se llamaba ser cínico era desconfiar de toda honestidad y de toda virtud, no como una burla a la naturaleza humana, sino como una profunda desconfianza a las condiciones en las cuales la naturaleza humana se pueda manifestar. Entonces un día Alejandro le dijo, pues ya todo propio, tremendo, habiendo conquistado el universo, le dijo, bueno, he conquistado el mundo, ¿qué puedo hacer por ti? Diógenes estaba entre un barril, Diógenes vivía entre un barril, no necesitaba nada de nada, y vivía entre un barril, y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? He conquistado todo el mundo. Y Diógenes le dijo, quítate, que me estás tapando el sol. De esa manera le demostraba que no lo impresionaba ni su grandeza ni la de nadie, que él sentado en un barril con una linterna buscando a hombres honestos, desarrollaba un profundo sentido de lo que era la búsqueda de la bondad en la naturaleza humana y no se dejaba descrestar ni aún por la gloria y la grandeza de Alexandros. Alejandro va a morir intempestivamente de malaria. Antes de eso había muerto su gran amigo Hefestión. 6 meses había durado ese luto, que casi se lo lleva a él también. Y luego va a morir intempestivamente cuando estaba planeando la campaña por Arabia. Ya cuando tenía pensado conquistar el mundo árabe, en lo que sería el mundo árabe, en ese momento murió. Cuando él está muriendo, le preguntan los generales, ¿quién ha de sucederte? ¿Quién ha de sucederte? Y el tipo contestó, el más fuerte. Y eso podía ser cualquiera. Él había tenido un hijo con Rosana, la hija del rey, del reino de lo que hoy es Afganistán, de la Bactriana, a donde había llegado con los guerreros alados macedonios, que le había dicho que para poder conquistar ese castillo necesitaba tener guerreros alados, y 300 macedonios habían subido las montañas, 30 habían muerto, pero los demás habían logrado tomarse la fortaleza. El rey le rindió admiración y tributo y él se casó con Rosana. Con ella va a tener un hijo y va a ser el único heredero, pero eventualmente Rosana y ese niño van a ser asesinados. Y los generales, que eran los amigos, que eran el grupo, el núcleo histórico de la gente con quien Alejandro estuvo toda la vida, que fue con los que él se crió de niño, que fue con los que se entrenó en Macedonia y todo eso, esos generales van a asumir ahora el mundo que Alexandros conquistó. A esos generales se les llama los diádocos. Diádocos son los generales del núcleo histórico que estuvo con Alexandros desde chiquito hasta su muerte y con el que emprendió todas las conquistas del mundo entero que él llegó a tener. Entonces ellos se van a disputar el poder
porque la frase de Alejandro, para el más fuerte, no define a nadie, y al asesinar a su hijo y a su esposa, pues esto queda en manos de todos. Nadie va a poder de nuevo tener el reino tal como Alejandro lo dejó, porque es que lo que Alejandro alcanzó a conquistar en términos de países equivaldría a algo así como a los Balcanes, que de hecho ya es la antigua Yugoslavia, que de hecho es Macedonia, que es Grecia, que es corresponde también hasta un pedazo de Rumania. También correspondería a lo que hoy es Turquía, a lo que hoy es Armenia, a lo que hoy es Siria, Líbano, Israel, a lo que es Irán, a lo que es Irak, Afganistán, pasando por el Turkmenistán y por Kazajistán, luego Afganistán y finalmente la India, una parte importante de la India. Entonces, todo lo que va desde el Mediterráneo, Golfo Pérsico, Océano Índico, todo eso lo conquistó Alexandros, y fuera de eso Egipto. Entonces todo ese mundo gigantesco, el Asia Menor, Mesopotamia, Babilonia, todo eso, Babilonia, Mesopotamia, todo el Valle del Tigris y el Éufrates corresponde hoy al país de Irak. Entonces todo eso fue conquistado por Alexandros. Eso no, ningún general lo va a tener en su totalidad, porque no va a ser posible ya, pero se va a fragmentar. Se va a fragmentar en reinos y le va a tocar a cada uno, le va a tocar un pedazo y cada uno va a gobernar ese pedazo a su manera. Entonces los diádocos son los generales de él. A Lisímaco le tocó Tracia, a Antígono le tocó el Asia Menor, o sea, a Seleuco le tocó la Babilonia. A Seleuco le va a tocar la parte más importante, que es la Babilonia, digamos, y más adelante eso se va a ir expandiendo por ahí. A Ptolomeo le tocó Egipto. Y al tocarle Egipto a Ptolomeo, es cuando los egipcios entran en la dinastía de los Ptolomeos. Esta dinastía de los Ptolomeos en Egipto es la que le va a dar un periodo de grandeza y de esplendor, y es de esta dinastía donde va a salir Ptolomeo con su famoso sistema, explicación del sistema del cosmos y de los astros, y la explicación que va a hacer Ptolomeo va a durar en la cultura, en la ciencia y en la imagen de los hombres del cosmos hasta la época de Copérnico y Galileo, casi más de 1000 años. Desde esta época, siglo II antes de Cristo, hasta cuando lleguen los tiempos de Copérnico y Galileo, el mundo se va a explicar de acuerdo con la explicación que Ptolomeo hizo. Es de esta dinastía que va a surgir Cleopatra, y es con la muerte de Cleopatra que va a terminar este periodo en la historia de los egipcios. Y en el mundo egipcio, Alejandría va a ser la ciudad más importante. Entonces, Alejandro lo que hizo fue crear una red de ciudades, y esa red de ciudades va a ser la transmisión de la cultura griega, porque como esas ciudades van a llegar hasta Persia y van a llegar hasta la India, entonces hay una red, un contacto de ciudades. Ya no va a haber un imperio, una hegemonía imperial como la que Alejandro hizo. Ahora va a haber una hegemonía cultural. Esta va a ser la primera globalización y se va a llamar el helenismo. Y todo el mundo conquistado por Alejandro, y que ahora lo tienen los diádocos, se va a volver un reproductor de la cultura griega. Y la lengua griega se va a universalizar, y es en el idioma en que se va a conocer el mundo y el saber de los antiguos. Esto va a ser importantísimo, porque gracias a la universalidad de la cultura griega y del idioma griego, es que muchos siglos después, cuando se haya perdido todo vestigio de la cultura egipcia, se va a poder descifrar los jeroglíficos, porque la piedra Rosetta que encontraría después Champollion tenía una inscripción en los jeroglíficos de los egipcios, otra inscripción en griego antiguo y otra en demótico. Por el griego antiguo es que logran sacar el contenido y descifrar los jeroglíficos. Nunca hubiéramos podido rescatar para la modernidad el mundo de los egipcios si no hubiera tenido una traducción en griego. El griego va a ser el idioma de la época, y un libro que había iluminado la historia del pueblo hebreo va a ser traducido al griego, y por la vía del griego lo va a conocer la humanidad, la Biblia. En el periodo helenístico, este periodo que sucede desde Alejandro y que va a suceder después de la muerte de Alejandro, es el que se llama el periodo helenístico, porque es el momento en que la cultura de la Hélade se va a esparcir por todo el mundo. Aquí va a haber una hegemonía cultural, y esto va a universalizar
lo que había sido el mundo de unas ciudades muy particulares del mundo griego. Ese mundo griego del que estábamos hablando, lo que llamábamos la Magna Grecia. Ahora estamos en la herencia de este periodo, que es lo que se llama el helenismo. Después de la muerte de Alejandro, esto va a durar 300 años más, no es que pues apague y vámonos. No, los generales lograron conservar este mundo en una riqueza indescriptible y maravillosa, que es de lo que vamos a hablar hoy, durante 300 años más, dejando listo, perfecto, preparadito y propio, un estado de civilización, de cultura, un legado histórico que asumirían los romanos y lo convertirían en el tremendo imperio que ellos fueron. Pero el imperio, ellos van a convertir todo esto en un imperio, pero la cultura la toman de los griegos y la toman del helenismo. Es más, muchísimas de las cosas que nosotros conocemos como griegas son de este periodo, porque es el tiempo en que se van a perfeccionar muchísimo las artes. En este momento, el griego se va tomando todo. Entonces en el griego se traduce la Biblia, al griego se descifran los jeroglíficos, se descifran, se escriben, se traducen los jeroglíficos, inclusive muchísimos de los pergaminos de la historia se van a encontrar en tumbas egipcias, y allá por ejemplo fue que se salvaron 900 versos de la poetisa Safo, de la quema que hubo en tiempos cristianos de su obra, era porque los papiros estaban guardados en las tumbas. Entonces aquí se utiliza el papel, el libro, el papiro y el pergamino, que son los antecedentes del papel. Entonces, el papiro es la planta que crece en las orillas del Nilo y que después lo van a trasladar al Mediterráneo. Eso se saca, se le quita la avena, se seca la corteza y después de ahí se va sacando la tira, que es lo que va a producir el papiro. Ahí es donde se va a escribir. La escritura la hacían los esclavos, que era a mano, la caligrafía, y muchas veces esclavos de la época llegaron a tener la ciudadanía a través de su destreza en la caligrafía. Como había que escribir muy rápido y no existía la imprenta, entonces se inventó la taquigrafía. En los tiempos del helenismo se inventó la taquigrafía. El mundo de los libros ha nacido en este periodo, porque la manera como se guardan los papiros, lo que llaman volúmenes. Entonces, los volúmenes de un libro es como se guardaban los papiros y los pergaminos. Entonces, por un lado están los papiros, que son fibra vegetal, de la cual se extrae este papel, que es donde se escribe, y por el otro lado están los pergaminos. Y es que en la ciudad de Pérgamo, que estaba situada en la región de Misia, en el Asia Menor, esa fue la capital de un pequeño reino que estaba por ahí alrededor del 283 a.C., y allá, eso después se volvió una provincia romana. Entonces, pergamino se le daba al nombre de una piel de vaca. Cogían la piel de vaca, le quitaban el pelo, la curaban, la raían, la adobaban y la estiraban. Y al estirarla se podía escribir sobre ella por dos lados, lo que no se podía hacer con el papiro, y se podía encuadernar. Y aparece otro elemento de la historia del libro, el pergamino. Y esto va a sustituir a las tablillas y va a facilitar el puente que es la escritura entre los tiempos. El papiro y el pergamino hicieron posible la comunicación de la escritura durante esa época y crearon la idea del libro. Entonces el libro va a surgir ahí y eso se van a apilar en volúmenes. Muchas veces en las tumbas egipcias, cuando los enterraban con todas las cosas que apreciaban y amaban en vida, los enterraban con los papiros o con los pergaminos, con los papiros por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, porque como usted iba con lo que más le gustaba para la eternidad, entonces no era extraño encontrar en la tumba de una joven egipcia un ejemplar de la Ilíada y la Odisea, porque era lo que le iba a acompañar al camino del más allá. Y así se va creando el universo del libro, esto se va apilando en volúmenes, esto se van volviendo bibliotecas, aquí se va a conocer la Biblia y el mundo judío. Y se cuenta que Aristóteles tuvo una biblioteca buenísima, que la heredó de Platón.
Pero Aristóteles, los atenienses lo cuestionaron muy seriamente porque como era el preceptor de Alejandro, entonces lo acusaron de ser filomacedonio, es decir, de estar de parte de los macedonios, y como las ciudades griegas estaban en contrapunteo con Macedonia mientras se dio el periodo de conquista, Aristóteles, que conocía bastante bien a los atenienses, porque además él era discípulo de Platón, y Platón a su vez de Sócrates, y a Sócrates los atenienses lo habían hecho beber la cicuta por propio y por sabio, sabía que él no se podía quedar allá. Entonces él tuvo que huir de Atenas, y cuentan que un discípulo suyo enterró la biblioteca, enterró todos los papiros y los pergaminos para que no lo fueran a destruir los atenienses, y cuentan que mucho más adelante, un siglo después, lo desenterraron, toda la biblioteca de Aristóteles, y que los romanos llevarían la biblioteca de Aristóteles a Roma después cuando conquistaran todas estas ciudades, y por ahí llegarían los textos de Aristóteles, su biblioteca y sus historias, llegarían al mundo romano, y de ahí en adelante llegarían al resto del continente, de la cultura occidental. Entonces el libro es uno de los protagonistas de esta época, porque con él es que vamos a entrar en contacto con una cantidad de culturas y de civilizaciones que no son posibles aún hoy día, por esto, por el papiro, por el pergamino, y por supuesto mucho más adelante por lo que sería el papel. Entonces esta es una época muy interesante, porque es la época en que se recoge la síntesis de lo mejor del mundo griego. Las ciudades que fueron gobernadas por los diádocos fueron ciudades muy florecientes, y fueron ciudades donde empezaron a pasar cosas absolutamente emocionantes. Los diádocos siempre estaban en la pugna de querer tomarse la totalidad de lo que fue el imperio de Alejandro, y eso nunca sería posible, porque cada vez que alguno de los generales lo intentaba, pues los demás se unían para impedírselo. Entonces había una inestabilidad política grande, pero a pesar de la inestabilidad política que había por la ambición de poder en un momento dado, hubo una época fantástica. Entonces pues cada uno de ellos se repartió una parte, y al repartirse una parte era cuando ellos estaban en condiciones de entrar en contacto con todas las demás civilizaciones, estando Licinia con Tracia en Tracia, Antígono en Asia Menor, o sea Turquía, Seleuco en Babilonia y Asiria, Ptolomeo en Egipto y Antiparco en Macedonia y Grecia. Estando así repartidos, estaban en contacto con todas estas civilizaciones, bebían de sus legados y de sus maestrías, como el caso de Babilonia y de Asiria, y llevaban la cultura griega. Entonces la cultura griega se va esparciendo, se va mezclando, y ellos ya tienen, digamos, un nivel de vida alto. Entonces ya no son estos tipos atléticos que están todo el día practicando los deportes olímpicos para estar en forma en las batallas, sino que ya se ponen gorditos y sibaritas y todo eso. Y aquí van apareciendo unos niveles de vida lo más interesantes, y va apareciendo la moneda, porque era un mismo mundo, fragmentado pero un mismo mundo. Entonces todo el mundo quería ser como Alejandro y quería divinizarse como Alejandro, y esto se hacía a través de las batallas y de las victorias. Pero fueron conservando de todas maneras el mundo como estaba, y las insignias del soberano, el anillo, el cetro, la corona, la diadema de poder, adquirieron entonces la presteza y el símbolo de poderío que hoy tienen desde la época de Alejandro. Todo el mundo trata de emular, porque es que venir usted después de Alejandro es un complique, porque al lado de un hombre de este tamaño, pues eso es muy difícil. Entonces el asunto es que aquí empieza a universalizarse la cultura griega y empieza a volverse cosmopolita. Las esculturas empiezan a dominar la técnica del movimiento, y se ven ya lo que era la representación de los atletas en las Olimpiadas, el hombre lanzando el disco. También empiezan a aparecer las esculturas de la vida cotidiana. Hay una famosísima de un tipo sacándose una espina del pie. Era la manera como entraban en contacto con la vida cotidiana. Muchas de esas estaban hoy en Estambul, porque todo esto lo tomarían los turcos otomanos. Otras están en Francia, otras están en Inglaterra. Entonces todo este mundo se va dando, y el contacto con Persia y Egipto va produciendo el sincretismo de divinidades, porque el mismo Alejandro fue equiparándose a las divinidades de todos los lugares que conquistó. Entonces una mezcla de Osiris y Apis va a ser Serapis, un dios egipcio que viene de estos dos, del buey, que es Apis, y de Osiris, que es la esposa que va a ser de Isis y Osiris. Entonces Isis, Osiris y Apis van a formar Serapis, porque por un lado, que además ahí está pues la pareja creadora, porque ella es Isis, es Osiris, y su hijo que es Horus. Ellos
se van a juntar con la diosa Demeter de los griegos, que es la diosa de la fertilidad, y van formando un sincretismo ahí bien particular, y esta es una época en la cual se le da muchísima importancia a la fortuna, porque la fortuna puede virar en cualquier momento y lo puede favorecer a usted o lo puede hundir. Entonces aquí se hace una especie de sincretismo entre Isis, que era la mamá de Horus y la esposa de Osiris, Demeter, que es la diosa de la fertilidad y de las cosechas y de la abundancia, Afrodita y la fortuna. Ahí nos queda un ensamblaje y se rinde culto a esta divinidad helenizada, por un lado. Y por el otro lado, pues se habla mucho de la fortuna, inclusive en la parte de arriba de la iglesia de la salud en Venecia hay una dedicación a la diosa Fortuna, que es una veleta que cambia con el viento. Entonces a todo el mundo le interesa en este momento la fortuna y la salud. Y ese interés por la fortuna y la salud va a crear el culto a Esculapio, que es el de la medicina. ¿Se acuerda que los de la medicina eran Esculapio e Hipócrates? Que Hipócrates es el que la va a convertir en una ciencia, pero Esculapio había hecho de ella el milagro de la sanación, y era el de las aguas termales. Esculapio tenía una vara que era con la que peregrinaba antes de subir al Olimpo, dice la leyenda. Esa vara con la serpiente enroscada es el símbolo de la medicina, por Esculapio. Y Esculapio era un tipo de sanación. Entonces la gente empieza a rogarle a él por la salud, un poco como el culto a José Gregorio Hernández, una manera de buscar la sanación en las fuerzas cósmicas y sagradas. Entonces Esculapio va a ser alguien a quien se le va a rendir muchísimo culto en esta época, lo mismo que a Dionisio, son épocas dionisíacas también. Y todo esto, Isis, Esculapio, Dionisio y el zodiaco griego, como una manera de hablarle a la fortuna, a ver qué le depara a usted, van a hacer de esta una época esotérica, una época mística. Mister es el iniciado en los misterios de lo sagrado. Esta va a ser una época de lo que hoy llamamos nueva era, porque en esta época la gente consultará los zodiacos, consultará los oráculos, le pedirá por la salud a Esculapio. En esta época la gente rendirá culto a Dionisio y a Isis. Entonces hay un ambiente místico y la gente está buscando la fortuna en la consulta de lo sagrado, como hoy se hace, porque todo el mundo es consciente en este momento de que la fortuna es en últimas define los destinos de las personas, y entonces pues están tratando de buscar, de descifrar en los astros cuáles pueden ser los enigmas de esos destinos. Entonces este tiempo de la nueva era, que tuvo su gran resonancia en la década de los 60 y que es una parte de la cultura fundamental de final del siglo XX y comienzos del siglo XXI, estaba de lo más presente en el periodo helenístico. En el 300, 250 antes de Cristo, esto era de todos los días, y es ahí donde está el origen de los íconos que hoy se utilizan de la nueva era. El mundo que esta gente va a crear es bien interesante. Es anímicamente una parte de todo este universo místico de nueva era. El interés ya no son los grandes sistemas filosóficos de la época de la Magna Grecia, sino lo que tiene que ver con la vida, con el porvenir. Por eso la doctrina de los cínicos de Diógenes, la de los hedonistas, que son aquellos que procuran la felicidad y el placer. Y para ello buscan una ética que haga que el placer no los lleve a la infelicidad, porque como es un placer que lo va a hacer a usted feliz, no puede ser un placer que lo lleve a circunstancias desafortunadas más adelante. Dicen que todos los seres humanos tienen derecho y tienden a la felicidad. Y esa búsqueda de la felicidad a través del placer es la esencia del hedonismo, que busca en el bienestar, pero no solamente en el bienestar material, sino en el bienestar espiritual, emocional, cósmico, la eterna pregunta del hombre, ¿qué es la felicidad? Esos son los hedonistas. Muchos de estos términos hoy significan o tienen acepciones muy distintas. A veces se habla peyorativamente del hedonismo porque se cree que es el placer por el placer mismo. No era eso, era una actitud espiritual que buscaba la felicidad a través del placer. Por un lado, los únicos eran los que decíamos que buscaban, que tenían el problema de no creer en lo profundo de la naturaleza humana, en su bondad. Buscaban, sin esperanza de hallar en la naturaleza humana algo que fuera realmente honesto. Y los estoicos, que son los que van a desarrollar una disciplina de vida que la libere de las pasiones, se llamaban así porque había unos estos
que era la manera como se designaban a las cornisas de las casas donde se dictaba la doctrina. Por eso se llaman estoicos, que son los que hablan de liberarse de las emociones para poder gobernarse a sí mismo y que no lo gobiernen las pasiones. Hay todo un mundo esotérico, emocional, mágico, artístico, religioso, místico, que está sucediendo en toda la Hélade en esta época. En esta época las filosofías tienen una importancia más psicológica, de salvación, por eso se busca el estoicismo, de salvación en el sentido de procurar una espiritualidad y una búsqueda interior de caminos. Eso es lo que lleva al hedonismo, lo que lleva al estoicismo, lo que lleva al cinismo, eso a nivel de las filosofías. A nivel de las religiones, pues es todo el mundo de la nueva era, y este misticismo que va a caracterizar este mundo va a ser particularmente prolífico en Alejandría. Por eso, en la obra del Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, ahí la primera obra es Justin, la segunda, Baltasar, es una novela totalmente esotérica y habla de todas estas sectas y de todo este misticismo llevado hasta los tiempos modernos, que tiene su origen en esta época del helenismo, que es cuando Alejandría era la propia de las propias. El tomo de Montolive va a ser el de las conspiraciones políticas, y el de Clea va a ser el de la sensibilidad, pero donde se cuentan la mayoría de estas historias es en Baltasar, el cuarteto que siempre nos remite a las maravillas de esta ciudad que lo protagoniza. Alejandría va a ser el centro de toda esta época de la cultura helenística, y es en Alejandría donde por la isla de Faros, que estaba al ladito, es que se va a llamar así el famoso faro, porque la idea de ese faro era que el mar de Alejandría es peligrosísimo y es muy engañoso. Construir un faro era una manera de poder darle señales a los navegantes en las oscuras noches del mar, y ese faro, por su maravilla y por su esplendor, se convirtió en una de las maravillas del mundo. Y es también la época del Coloso de Rodas. Hablábamos la vez pasada, el Coloso de Rodas tenía 32 metros, y como en esa época no existían los rascacielos, el Coloso de Rodas era a las construcciones de esa época lo que Godzilla a los edificios en las películas. Uno ve a Godzilla jugando con los edificios como si fueran Legos. Bueno, pues el Coloso de Rodas era poco más o menos. Sí, se veía desde todas partes y era una gigantesca estatua en yeso hueca por dentro, que era otra de las señales para los navegantes. Pero esta monumentalidad nos da una idea de la grandeza de esta época. Era el florecimiento de las artes, de la escultura. Aquí es donde empiezan a tomarse los ejemplos, lo de la Venus de Milo y los ejemplos de lo que después sería la pintura de Botticelli en el Renacimiento, se toman de esta época, del periodo helenístico, porque es cuando se universaliza la cultura griega. Entonces es el momento en que todo el mundo la va a conocer. Aquí cada uno de los generales va a acuñar monedas con su imagen, y las monedas empiezan a circular y empiezan a aparecer los bancos y empiezan a aparecer los créditos. Toda la época del comercio, la savia de esta época, lo que mantiene la prosperidad es el comercio, y esta es la época en que está viniendo de China la ruta de la seda, y por acá están saliendo las monedas, y empiezan a aparecer los bancos, y empiezan a aparecer los seguros. En esta época se inventan los seguros, y había seguros por la fuga de esclavos. Entonces, si a usted se le fugaban los esclavos, le pagaban un seguro por eso, y también le garantizaban patrimonio. Lo que va a ser el mundo de los seguros es parte de la cultura helenística, porque todo el comercio va a desarrollar todo esto, la banca, los seguros, la moneda, todo este intercambio de una época muy rica y muy importante, porque aquí es donde se cimenta la cultura griega y se hace fuerte. Entonces ellos son los que van a preservar toda esta cultura. Alexandros la universaliza,
Los diádocos la cimentan y la consolidan en todos los mundos que en ese momento estaban en el fragmento, sí, pero bajo la unidad cultural del mundo helenístico. Cuando la cultura helenística le va a llegar a los judíos, ellos iban a tener muchísimos problemas con aceptar este legado y esta influencia, porque esta cultura es la primera cultura de globalización, y la globalización genera particularidades. Hace también el otro fenómeno que genera la globalización, nacionalismos, particularidades como reacción a una fuerza que se va imponiendo como cultura. Cuando le llegan con este cuento a los judíos, que en ese momento no solamente eran muy antiguos, sino ya muy consolidados, hay muchas colonias judías en la diáspora, porque ellos tuvieron una primera diáspora, no solamente en el momento en que los romanos, muchos siglos después, van a destruir el templo y los van a expulsar por el mundo entero, sino porque los babilonios ya les habían destruido el templo antes. Entonces, cuando los babilonios los expulsan, hay una primera diáspora judía que está en todas las ciudades mediterráneas. Cuando va a llegar el mundo helenístico a los judíos, tanto en las colonias como en Israel, ellos se van a rebelar muy fuertemente, porque como ellos tienen que llevar la patria en su corazón, y su pacto consiste en mantener sus costumbres y en la creencia de un solo Dios, ellos no pueden aceptar la cultura helenística porque no pueden aceptar los dioses del Olimpo. Entonces van a tener una rebelión contra la imposición de la cultura griega, de la cultura helenística sobre su suelo. Esa es la rebelión de los macabeos. Ahí en ese momento se rebelan contra el legado helenístico, entran en contacto con él, pero a nivel de rebelión. Y es en estas épocas donde les cuento a traducir la Biblia, porque no es que eso antes estaba en arameo, y arameo ¿quién habla? En cambio el griego sí se conservó. Ahí empieza el mundo a conocer la influencia judía. Esa influencia judía va a llegar después al mundo romano, y de esa influencia judía va a ser hijo el cristianismo. Es decir, los pilares de Occidente, que son Grecia, Roma, cristianismo y judaísmo, ya se están encontrando aquí antes de que nazca el mundo romano. Mientras tanto, los romanos, ahora, a todas estas, nunca los griegos habían recibido una amenaza desde Occidente, y no estaban preparados para eso, porque sus enemigos eran los persas y siempre venían de Oriente. Como las civilizaciones todas son orientales en sus orígenes, pues porque para el otro lado en Oriente estaba la India, Babilonia, Asiria, todos esos grandes imperios son orientales. En Occidente no había nada, fuera de Grecia no había nada en Occidente. Pues he aquí la leyenda que los antiguos herederos de Troya, de las famosas guerras entre Troya y Grecia y la destrucción de Troya, clamaría una venganza mítica en el destino, porque en el momento en que Troya se está destruyendo, Eneas era uno de los habitantes de Troya, y el tipo va a salvar la ciudad y la diosa le dice, no, usted no puede, usted le toca irse, porque su destino está en otra parte. Entonces Eneas se va con su hijo y su padre, su esposa no alcanza a salir con él, y en la travesía va a encontrar a Dido, y con Dido va a fundar Cartago, y ese va a ser el amor entre Eneas y Dido, que cuando ella le dan el cuero de res y ella lo parte en tiritas pequeñitas, porque le decía, un rey por burlarse le dijo que le daría la ciudad que le cupiera en un cuero de res, y ella lo hace en tiritas pequeñitas y va a crear con eso un gran territorio. Después él la abandona y ella muere de amor, y él sigue su travesía, y la travesía de Eneas va a llegar hasta Alba Longa, que es la primera ciudad que va a fundar Ascanio, su hijo, y después de ellos va a salir Rómulo y Remo, que van a fundar Roma. Entonces la descendencia troyana, cuenta la leyenda, va a fundar la ciudad de Roma. Roma va creciendo mientras todas estas cosas pasan, y se va volviendo la era, va conquistando todo, primero toda la Italia, el pueblo de los lacios y todo eso. Mientras tanto, pues estamos en el periodo helenístico, pero mientras tanto los romanos están empezando a crecer. La parte del sur de Italia, de la bota itálica, y la isla de Sicilia son dominios griegos. En la isla de Sicilia es donde queda Siracusa. Y los romanos van cogiendo fuerza cada vez más, hasta constituirse en la primera amenaza que le va a llegar a Grecia desde el occidente. Entonces, en un principio hay 3 contactos que van a empezar a llegar allá. En un principio hay un primer contacto donde uno de los generales va, pero es un enamorado de la cultura griega, porque es que los griegos tenían eso de que seducían a todo el que entraba en contacto con ellos, porque tan divinos, tan majestuosos, tan sensacionales, tan fantásticos.
Entonces ya ha pasado el tiempo de los diádocos, porque pues tampoco iban a vivir toda la vida, ¿no? También ellos van a morir y sus descendientes van a seguir esparciendo la semilla del helenismo en todos los territorios que estaban allí metidos. Entonces van a llegar los primer contacto. La primera vez una ciudad se va a ver amenazada por los romanos, pide la ayuda de un rey que se llama Pirro. Y Pirro llega en su ayuda y trae elefantes de Persia. Y los romanos, cuando ven elefantes, como nunca los habían visto, no sabían qué era eso, se asustaron muchísimo, pero por los elefantes. Entonces esa primera vez Pirro los venció. Pirro era un tipo que nunca perdió una batalla, pero las ganaba a un costo tan alto, y lo que ganaba era tan poquito que en su nombre se dice una victoria pírrica, porque eran unos costos grandísimos que él ganaba las batallas. Entonces esta la gana, pierde casi una tercera parte del ejército, pero la gana. Después viene otra embestida, pero esta vez un general romano viene, que de esos que adora a los griegos, porque los griegos, cuando la gente entraba en contacto con ellos, no podía menos que morirse de la admiración de lo fantásticos que eran. Entonces este tipo los va a respetar, sin embargo, y se van. Sin embargo, los griegos, por su espíritu también pugnaz, mandan pedir ayuda de las otras ciudades cuando Roma no los está atacando propiamente. Y esa vez, cuando mandan a pedir ayuda, ahí sí atacan los romanos, porque bueno, ahora sí, ahora venga, los atacamos. Entonces los romanos empiezan a atacar a los griegos, y ahí hay varias batallas. Hay un momento en que van a atacar a Siracusa, y en Siracusa vive un tipo que se llama Arquímedes, y Arquímedes es el propio de los propios, el sabio de los sabios. Arquímedes vivía bajo el tiempo del tirano Herón, que vivía maravillado con su genialidad y lo mantenía para que pudiera a su voluntad investigar todo lo que él quisiera. Es una época de muchísimo mecenazgo. Entonces este hombre hacía todos sus experimentos con las palancas, movía el mundo. Un día el rey Herón le dio una corona y le dijo: mire, ¿sabe qué? A mí me hicieron esta corona y me dicen que es de oro, y yo no sé si es de verdad toda de oro o no. Necesito que usted me lo averigüe. Arquímedes se pone a pensar cómo va a averiguar eso. Y descubre, un día está en la bañera, y ve que el agua se desplaza cuando él se mete. Entonces se le ocurre una solución buenísima, y es que coge el peso en oro que debería corresponder a la corona y lo mete en el agua, a ver cuánta agua desplaza. Y luego mete la corona, a ver si desplaza el mismo tipo de agua, para ver si toda es de oro o no, y ve que desplaza un poquito de agua distinto. Entonces dice, el volumen de agua no coincide. Luego la corona no es solo de oro, tiene aleación. Con esto, con que todo cuerpo sumergido en el agua desaloja un volumen proporcional a su propio peso, se descubre el principio de Arquímedes. Y con eso el hombre se va a inmortalizar. Y con todas sus artes y todos sus dones, va a defender la ciudad de Siracusa de una manera tal, que es lo que vamos a ver después. Herón, el tirano, había quedado siempre de tener una amistad con Roma, porque Roma se hacía cada vez más fuerte, además la tienen encima, no es que esto es en Sicilia. Pero sus descendientes no van a mantener esta sensatez, y entonces van a entrar en pugna con Roma, y el cónsul Marcelo les va a lanzar una ofensiva grandísima. Cuando le lanza la ofensiva, Arquímedes va a defender esa ciudad con todos los hierros. La va a defender con enormes grúas que se enganchan a las naves y las vuelcan. Los va a defender con catapultas que las hundían bajo huracanes de piedras. Bueno, con espejos, con rayos indirectos del sol sobre ellos que producían el efecto del fuego, lo mismo que una lupa sobre el pasto. Lo que usted quiera, con lupas, con todos los sortilegios de la ciencia. Tanto que los romanos pensaron que un dios se había apoderado de la isla y que estaban peleando contra un dios. Finalmente, después de 8 meses de cerco, entraron los romanos y encontraron que la defensa la estaba haciendo un solo hombre, Arquímedes, que era el que había ideado todo. Le habían pedido que respetaran la vida de Arquímedes, se le había dicho a los soldados, el cónsul Marcelo había hecho esta exigencia. Llegó un soldado y Arquímedes estaba ocupado, como siempre, en sus procedimientos científicos. Le dijo: dese por preso. Y el tipo dijo: cuando termine, pero verá que es que estoy aquí ocupado. El soldado romano se sintió desafiado porque no le marcharan inmediatamente y lo mató.
así nomás, que porque no se le paró ahí mismo a seguirlo y a darse por preso, sino hasta que terminara su experimento. Y así murió un tipo que la ciencia y el mundo tendría que esperar 1500 años antes de que un genio de este tamaño volviera a salir. La siguiente vez que un genio de las proporciones de Arquímedes habitó el planeta Tierra sería Isaac Newton. Y eso ya sería en 1500, sería mucho tiempo después, porque esto es en el siglo II antes de Cristo, y luego voltemos a esperar hasta Newton antes de que vuelva a aparecer una mente de estas sobre la Tierra. Ese es el problema de perseguir a los genios, que son escasos y pueden durar milenios en aparecer. Pero se hizo célebre por la defensa de Siracusa, por el principio del desplazamiento de los cuerpos en el agua. Se hizo célebre por las palancas, se hizo célebre por todo eso, quedó inmortalizado en la historia de Arquímedes. Entonces toda esta civilización griega se va a enfrentar a la romana, y ya cuando los romanos vuelven a atacar, ya ahora sí van a atacar en serio, y van a llevar, cuando los atacó, la segunda vez que los atacaron con el cónsul que respetaba mucho la cultura griega, lo que hizo fue deportar gente, intelectuales, hacia Roma. Se llevó 2500 intelectuales deportados hacia Roma, digamos, para debilitar la ciudad. Ya la siguiente vez, cuando los enfrentamientos fueron en serio, con un tipo que no tenía reparos en acabar con la cultura griega, este tipo destruye Corinto, saquea todo lo que hay en Corinto, y se va a llevar todas las obras de arte, las estatuas, las pinturas, toda esa cantidad de refinamiento, toda esa cantidad de cosas maravillosas que estaban en la ciudad de Corinto, y le va a destruir. Entonces ya empieza un saqueo de los romanos sobre el mundo griego, y empiezan a llevarse todas sus obras de arte. Los romanos en ese momento eran bastante toscos y bastante básicos, primitivos. Están en la época de la República, ya tienen bastantes cosas, pero no son comparables con la civilización griega en ese momento. Entonces empiezan a llevarse un montón de cosas, y se van a llevar muchos griegos deportados como, digamos, como especies de rehenes para el mundo, para Roma. Se van llevando la biblioteca de Aristóteles, se van llevando muchas de estas cosas, y al llevárselas se van llevando el virus de la cultura griega. Es decir, convierten en victoria lo que fue una derrota y un desastre, porque las ciudades griegas quedarían saqueadas por los romanos, pero los romanos se llevaron la civilización helénica con ellos. Entonces los romanos, al llevarse la civilización helénica a través de la gente que deportaron y de todas las obras de arte que empezaron a llegar a Roma provenientes de Grecia, y al empezar a entrar en contacto con su lengua y con su civilización, los romanos se van a hacer a la herencia de la cultura griega. Entonces el helenismo es el paso entre la Magna Grecia y el mundo romano, pero es el que universaliza y hace hegemónica toda esta cultura. Es un periodo muy importante, porque si no se hubiera perdido, o se hubiera perdido después de la muerte de Alejandro, pero los generales lo hicieron posible, los diádocos lo hicieron posible, y esto va a llegar hasta la cultura romana. Y los romanos, al encontrarse con un legado de estos, lo van a adoptar como suyo, y sus dioses van a ser los dioses del Olimpo, y se van a llamar como los romanos. A Zeus le van a decir Júpiter, a Palas Atenea le van a decir Minerva, a Afrodita le van a decir Diana, a Poseidón le van a decir Saturno. Así le van a decir a todos, a cada uno de estos dioses va a tener su equivalente. A Afrodita le van a decir Venus. Todos ellos van a tener su equivalente en el nombre romano. Y los planetas y los astros tendrán el nombre de esos dioses, y los calendarios tendrán el nombre romano de estos dioses, y el sábado será por Saturno, y el viernes será por Venus, y así va a haber una conversión del mundo griego al mundo romano, y los romanos van a coger a los dioses del Olimpo, van a coger su arte, su sentido de las estatuas, los descubrimientos de ingeniería, la cantidad de instrumentos de precisión de navegación, la cantidad de compases, la medición de la astronomía que venía de los persas, que eran los magos astrónomos. Van a coger todo esto y lo van a volver parte de su cultura. Y como los romanos van a hacer el universo que el mundo conocerá después, van a hacer todos esos conocimientos de ingeniería, los van a aplicar para hacer caminos, hasta que todos los caminos conduzcan a Roma.
Y todo esto va a crear un mundo, y como los romanos van a ser la base de Occidente, como van a ser el imperio que va a dominar el mundo conocido, pues a través de ellos Grecia continuará viviendo. Grecia vivirá de muchas maneras. Las civilizaciones no desaparecen, emigran, cambian de lengua, cambian de geografía, pero mantienen su legado de grandeza a lo largo de la historia. Entonces los griegos mantendrán su esplendor en Macedonia, y después en la cultura helenística, que es la del tiempo de Macedonia, continuará con su grandeza en Roma, y más adelante la Roma de Oriente volverá a conocer el esplendor de la cultura griega en Bizancio. Así que los griegos, de una u otra manera, van a seguir iluminando el pensamiento, las ideas, el arte, la estética, la sensibilidad, la delicadeza, la filosofía, porque ya después los romanos van a tomar el estoicismo y van a ponerlo en boca de un tipo como Séneca, que es un tipo tremendo que va a desarrollar la cultura el sentido del estoicismo. Pero todo esto, la base es griega. Casi todo lo que evoluciona, decía Molinari, a excepción de la naturaleza, casi todo lo que evoluciona viene de Grecia. Su pensamiento va a ser absolutamente impresionante, y es a través de ellos van a seguir viajando de muchas maneras. Van a viajar por entre Macedonia, van a viajar con la grandeza de Alejandro, van a viajar con la grandeza de los romanos, van a conocerse con Escipión el africano, que fue el que los sometió a ellos y a Cartago, pero van a continuar su legado y van a seguir iluminando nuestro pensamiento a lo largo de los siglos. Y los romanos se van a encargar de eso. Entonces por eso hay una paradoja muy grande acá, porque por un lado son los troyanos los que terminarán venciendo esta antigua Grecia, pero por el otro lado las ciudades vencidas se convertirán en ciudades vencedoras en la medida en que los romanos se apropien de este legado, lo lleven a su corazón y lo conviertan en la base de su imperio. Entonces los griegos siempre van a ser la cultura dominante, aunque ya sean una provincia romana, aunque llegue el momento en que Macedonia y Grecia se conviertan en provincias romanas. Poco a poco todo este imperio que estuvo a cargo de los diádocos va a caer bajo los romanos. Poco a poco ellos van a llegar también hacia el Asia Menor, ellos van a llegar también a la Babilonia, van a llegar a muchas partes de todo lo que estuvo repartido, a los Balcanes, a la Tracia, y ya la última llegada de los romanos, el último vestigio de la civilización helenística, muere con Cleopatra, porque Cleopatra, cuando se alía con Marco Antonio para enfrentar a Octavio, está tratando de defender el último de los legados. Cleopatra es de la dinastía de los Ptolomeos, de la época de la grandeza de Alejandría. Cleopatra está allí presente, y en el momento en que ella sabe que se va a perder la autonomía de Egipto, y que eso va a pasar a manos de los romanos, y que ella no va a poder ser una reina sometida porque no puede ser eso para su pueblo, y se suicida, ahí muere el último brazo de la cultura helenística, que llegó a abarcar el Mediterráneo, el Medio Oriente y toda la zona del Golfo Pérsico. Todo eso llegó a ser el mundo de los helenistas, de la cultura helénica. El último bracito son los Ptolomeos, que era el que le ha tocado a Egipto, y la última de los Ptolomeos es Cleopatra. Y cuando ella se suicida, no solamente muere el mundo de los Ptolomeos, muere también la autonomía de la cultura egipcia, que durante 27 siglos había iluminado el universo con su también prodigiosa grandeza y su sentido de la inmortalidad y de lo eterno. Todo este legado va a llegar a manos de los romanos, y los romanos con esto van a ser un imperio tremendo. Van a coger todo esto y lo van a convertir en civilizaciones, en la base de su concepto de civilización. Ellos serán un imperio de ingenieros. El mundo conocerá sus caminos, todos los caminos conducirán a Roma, y todo pensamiento conducirá a Grecia. La historia de Grecia ahora tendrá los vestidos romanos, pero seguirán siendo griegos, aún debajo de los tiempos de los cónsules y los centuriones, porque griegos no dejarían de ser nunca, y volverían a brillar en los tiempos de Bizancio. Así que la manera como se da esta conversión
cómo los romanos con un griego adentro van creando una cultura y una civilización, llevando los griegos en el alma y en el pensamiento, cómo ellos van a transmitir ese legado hasta llegar a los esplendores de Bizancio, que es la Roma de Oriente. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde el prodigioso refinamiento de la cultura helénica, de su contacto con Persia, de su sentido del comercio, de la estética de la nueva era, de los horóscopos, de la salvación, del misticismo, de la medicina milagrosa, de todo este mundo tan interesante, tan rico, tan lleno de vicisitudes y de complejidad, de un pueblo altamente refinado, que nos trae las herencias a través de los tiempos de lo que hoy consideramos fortuna. En la narración, Diana Uribe, en la asistencia técnica, César Moreno. Y para ustedes, feliz domingo.